Buenos días a todos. Continuando con la explicación de un análisis de regresión simple, se llevará a cabo el siguiente ejercicio. Esto con el objetivo de obtener herramientas para responder adecuadamente las preguntas que se nos solicitan en el ejercicio. El problema es el siguiente. En una industria se desea investigar cómo influye la temperatura en la presión del vapor de B-trimetilboro. Los datos obtenidos para tal propósito se muestran en la siguiente tabla. Ahora, para este ejercicio, que es la actividad 5.4, aquí yo lo he modificado ligeramente, de tal manera que seamos sistemáticos a la hora de la solución del problema. Normalmente este ejercicio le solicitaba construir un diagrama de dispersión e interprételo. Pero antes de eso siempre hay que identificar quién va a ser mi variable dependiente y quién es mi variable independiente. En ejercicios anteriores se mostraba esa pregunta. Ahora, recuerden que para saber quién representa la variable dependiente y quién la variable independiente, recordemos que también nosotros lo podemos conocer como las anotaciones que estoy haciendo entre paréntesis. En el caso de la variable dependiente, también podemos conocerla como la variable de respuesta o quien va a representar el eje Y. En el caso de la variable independiente sería la variable explicativa. O que también sería quien va a representar al eje de las X. ¿Cómo identificar eso? Bueno, el problema nos tiene que dar esa información. Y justamente nos dice que la industria desea investigar cómo influye la temperatura en la presión del vapor. ¿Ok? Es decir, la variable de respuesta sería, en este caso, la presión del vapor. ¿Okay? Quiere decir que la presión, el efecto de la presión, va a estar en función de la temperatura. Y es lo que están haciendo en el experimento. Quieren ver cómo la temperatura modula la presión. O dicho en otras palabras, la presión en función de la temperatura. Eso es lo que yo debo de garantizar. Después en el inciso B nos solicitan construya un diagrama de dispersión e interprételo. Entonces aquí yo tengo mis columnas, ¿verdad? Mis dos columnas y lo pasé a Minitab prácticamente. Aquí vamos a ver si podemos aumentar la hoja de cálculo. Ahí creo que no. ¿Qué hice por aquí? Un momento. Ahí está. Había cometido... Es el problema que se tiene cuando se instala la aplicación. Te tienes que acostumbrar entre las teclas de Windows y las teclas de Mac. Pero bueno, ahí está. Creo que es control más. Vamos a ver si se puede activar. No, no se puede activar. Veré si puedo hacer... Ah, sí, ahí está. Esto es lo que yo necesitaba. Hacer una ampliación para poder ver adecuadamente los valores. Entonces lo único que tenemos que hacer en Minitab es copiar estos valores. Y lo vamos a hacer de nuevo para que observen por aquí. Ahora recuerdo que también tenía detalles en cómo borrar porque no tiene la tecla suprimir. Bueno, en esencia, muchachos, en Minitab recordemos que nuestra área de trabajo es como una hoja de cálculo y en la primera fila que ustedes están observando ahí que he marcado en color negro, recuerden que únicamente ahí nosotros vamos a poner los rótulos del problema, que en este caso son temperatura y presión. Basta ir desde Word, ¿verdad? Es suficiente con ir a Word, seleccionar la tabla, darle en copiar, ir acá a Minitab y pegarlo desde los rótulos. Entonces aquí ven que voy a pegar celdas. Y ahí está pegado la tabla de información que yo necesito. Ahora, muy importante resaltar que si por alguna razón aquí en la fila número 12 les aparece un asterisco, ¿verdad? Como el que está ahí. Si ustedes lo dejan así, cuando vayan a hacer los cálculos, Minitab les va a decir que no, porque les va a reconocer que ese asterisco es un valor y por lo tanto no requiere un valor de temperatura. No se lo van a inventar, lo único que tienen que hacer es eliminar prácticamente esa celda. Eliminamos
Y la tabla de datos tiene que ser simétrica, ¿no? Si tengo 11 valores de temperatura, tengo que obtener 11 valores de presión para poder hacer el cálculo, porque luego llega a suceder eso. O en otros casos copiamos y prácticamente nos falta un valor. Si nos falta un valor, también Minitab les va a decir que no va a poder hacer el cálculo correspondiente. Entonces ahí verificar previamente los datos. Bueno, ¿qué sigue a continuación? Recuerden que en el inciso B es construir un diagrama de dispersión y hay que interpretarlo. Para eso, como ya tengo la información aquí, la presión está en función de la temperatura, me voy a la barra de menús en esta parte de arriba, archivo. Déjenme configurar aquí algo rápido. Vamos a poner Windows ahí, configuración, a ver si me lo permite. Es para que el cursor, en este caso, cursor, esta ventana de activación de Windows me aparece porque pues estoy en la versión de prueba. He descargado la versión de prueba, por eso es que me sale esa ventana de activación de Windows. Creo que es aquí, estilo. Sí, es aquí, prácticamente, para tener connotación. Y así puedan guiarme más sencillo. Bueno, entonces tenemos temperatura, presión, ya tenemos esos datos en la hoja de Minitab. Tengo que irme aquí a la barra de menús donde dice gráfica. Cuando yo seleccione gráfica, la primera opción dice gráfica de dispersión. Debo de dar clic aquí y entonces Minitab me va a mostrar una serie de pasos. ¿Qué es lo que yo requiero? Requiero una gráfica simple, que es la primera opción, y tenemos varias opciones por acá, que por ahorita no es de nuestro interés. Es la simple. Le doy en aceptar y entonces Minitab me solicita a quién estoy considerando como mi variable y. Según el inciso A, que acabo de adjuntar, el valor de y es la presión. Y no es porque me lo haya inventado, sino que el problema está diciendo que quieren ver cómo la temperatura influye en la presión. Entonces, la variable x sería la temperatura. Esto de aquí, que ven estas opciones de por aquí, no los voy a mover porque únicamente es para llevar a cabo estética en el gráfico. Y ahorita yo no quiero eso. Únicamente quiero un gráfico de dispersión. Y entonces aquí Minitab me hace el cálculo. De hecho, vean aquí en esta hoja de sesión me dice que llevó a cabo la gráfica de dispersión de presión en función de la temperatura. Eso es lo que me está diciendo. Y este es el gráfico que yo necesito. Entonces, a partir de esto, me dice construir el diagrama de dispersión y hay que interpretarlo. Vean cómo posiciono ahí el cursor. Ahí está el cursor. Hago clic derecho. Bueno, aquí no me va a funcionar. Bueno, veré si me funciona. No, porque no tengo instalado. Es que aquí estoy en Windows y acá es Mac. Entonces, lo que voy a hacer es únicamente copiar. Veré si me permite copiar la gráfica. Si aquí está, copiar gráfica. Y entonces lo llevo acá a Word. Y ahí está. Si estuviera directamente desde Windows y tuviera abierto Word, sí lo pudiera haber enviado directamente a Word. Pero es lo mismo. Entonces aquí está el inciso B. Construye un diagrama de dispersión e interprétalo. Entonces vean que nosotros tenemos aquí este diagrama de dispersión. Y me gusta mucho esto porque en Excel no les pone el nombre a los ejes, tanto Y como en X. Sin embargo, Minitab sí lo hace. Incluso les dice cuál es el gráfico de dispersión que ustedes están teniendo. Un gráfico de la presión en función de la temperatura. Entonces, ahí está el diagrama de dispersión. Pero nos dicen, construye un diagrama de dispersión y hay que interpretar ese diagrama. Recuerden que nuestra mejor herramienta va a ser el análisis de las gráficas. Y por lo tanto, nosotros vamos a ver qué es lo que ocurre en esa gráfica. Entonces aquí yo puedo observar que a medida que yo aumento la temperatura, vean, a medida de que se aumenta la temperatura, el efecto de la presión aumenta. ¿Okay? Quiere decir que hay una relación entre la presión y la temperatura. Cuando no hubiera relación entre presión y temperatura, si yo no observo un patrón adecuado entre esas dos variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, idealmente como nosotros estamos en un análisis de regresión lineal simple,
yo esperaría que la presión y la temperatura tuvieran un comportamiento de tipo lineal. ¿Por qué? Porque puedo conocer cuál sería su ecuación de regresión y a partir de esa ecuación de regresión generar pronósticos, incluso estudiar por qué sigue ese patrón. En cambio aquí, lo que yo estoy observando es que sí tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? Pero hasta ciertos valores. Y en la realidad es que esto parece más bien un comportamiento cuadrático o un comportamiento de tipo exponencial, curva S, pudiera ser mejor que con respecto al modelo lineal. Porque si yo trato de ajustar una línea recta a estos datos, los puntos de color azul no se van a ajustar a la recta roja. Entonces, cuando me dice eso, yo puedo comentar, se puede apreciar un comportamiento, se puede apreciar una relación entre las variables. Se puede apreciar una relación entre las variables. Punto. No obstante, un modelo lineal no sería adecuado para explicar el modelo. Es una conclusión que yo puedo sacar a partir de este gráfico de dispersión. ¿Por qué? Porque yo hubiera esperado que la presión en función de la temperatura tuviera un comportamiento lineal. Porque el tema trata de análisis de regresión lineal simple. Eso es lo que yo hubiera esperado. Pero al ver los datos, no observo esa linealidad. Entonces, probablemente otro modelo matemático le explique mejor. Hace unos minutos atrás yo les comentaba, sí hay un comportamiento lineal, pero probablemente en los primeros valores. Por ejemplo, vean, de una temperatura 10 a una temperatura de 30, ahí parece ver un comportamiento lineal. Pero a partir de este valor de 30, 32 en adelante, ya no tiene un comportamiento lineal, ¿no? O probablemente de 60 a 70, pero no es lo ideal. Tendríamos que saber todos mis datos dispersos, qué comportamiento realmente es el que funciona. Y abajo vean que nos dice, ajuste una línea recta y observe la calidad del ajuste. Es decir, lo que les están solicitando es, haz el análisis de regresión detallada, ¿va? Haz ese análisis de regresión y verifica si realmente propones linealidad entre la variable de presión con respecto a temperatura. Recuerden que para eso, nuevamente, si quiero la gráfica con la recta ajustada, debo de ir nuevamente a gráfica y en gráfica debo de seleccionar gráfico de dispersión y ahora seleccionar gráfico con regresión. Y aquí tenemos esta gráfica. Le damos en aceptar y lo mismo. ¿Quién es la variable Y? Voy a anexar el efecto de la presión. ¿Quién es la variable X? El efecto de la temperatura y únicamente le doy en aceptar. Y esta es la gráfica de dispersión ajustada. Y vean cómo es la recta de color rojo. Recuerden, esa recta de color rojo se le conoce como ajuste de recta. Es decir, en realidad yo debería de esperar que todos esos puntos de color azul estén o que se parezcan a la recta de color rojo. Y aquí yo puedo observar que no. Prácticamente los únicos puntos que están cercanos a la recta serían este agregado de aquí, vean, esto de por aquí, y probablemente este es el que más se acerca. Si acaso un punto toca la recta. Por eso es que yo puedo decir con seguridad que no hay un comportamiento lineal de acuerdo a cómo se están comportando mis datos. Entonces es lo que nos solicita. Ajuste una línea recta y observe la calidad del ajuste, ¿verdad? Aquí se están pasando varios puntos importantes porque deberíamos de comprobar pruebas de hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo voy a hacer de esa manera. ¿Quién es la recta? Sería esta. Y lo vamos a copiar. ¿Dónde estaba? Copiar gráfica y lo voy a pegar por aquí. Y vamos a dejarlo en una hoja y ahí está. Ajusta una línea recta y observa la calidad del ajuste. Que igual se lo pude haber pedido de manera directa, ¿no? Pero vamos paso a paso para poder hacer bien el análisis. Entonces aquí tenemos el gráfico de línea ajustada.
Es evidente que si a mí me solicitan esta recta ajustada, que es la recta de color rojo y es el comportamiento que yo hubiera esperado, debo de proporcionar también la ecuación de regresión. Y esa ecuación de regresión nosotros tenemos que llevarlo a cabo. ¿Cómo llevo a cabo el análisis de regresión? Recuerden ir a estadísticas, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión desde Minitab. Cuando yo doy clic por ahí, este Minitab me va a mostrar esta ventana donde en respuesta debo de anexar a la quien yo considere que es mi variable dependiente, que en este caso es la presión. Y con respecto a predictores continuos sería el efecto de la temperatura. Aquí no voy a agregar nada porque aún no tengo predictores categóricos. Únicamente me dicen que hagan un análisis de regresión lineal simple. Voy a la gráfica 4 en 1, aceptar. Resultados, le puedo solicitar las tablas básicas o simples, simples si quiero más información, y tablas expandidas si quiero algo muy detallado. Para efectos de este ejercicio le voy a solicitar básicas. Y también puedo solicitarle el estadístico de Durbin-Watson. El estadístico de Durbin-Watson se lo solicito por si llego a observar anomalías en el análisis de los residuales, porque recuerden que se deben de cumplir los 3 supuestos del modelo: normalidad, varianza constante e independencia. Se lo puedo solicitar, no pasa nada, le solicito esa información, le doy en aceptar y en almacenamiento le voy a solicitar los residuales e incluso le doy en aceptar y finalmente le doy en aceptar. Y prácticamente Minitab me ha resuelto todo el ejercicio. Vean, ahí está toda la información. El detalle aquí es interpretar toda esa información, que para eso nosotros tenemos este ejercicio. Entonces, si a mí me piden en el problema ajustar una línea recta, lo que me están tratando de decir es: haz el gráfico de dispersión y demuéstrame que realmente hay una relación lineal. Nosotros acá en el inciso B comentamos si hay una relación entre variables, pero no estamos seguros de que sea completamente lineal. Probablemente otro modelo puede ser quien explique mejor al modelo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con los resultados que nosotros hemos estado obteniendo. Entonces, por aquí, vamos a ver por aquí, vean aquí el análisis de la varianza, y después de que haya hecho yo el gráfico de dispersión, debo de poner la ecuación de regresión. Y la ecuación de regresión aquí está. Ven en Minitab, aquí lo tengo. Lo que voy a hacer es copiar y lo voy a llevar a Word. Mírenlo ahí. Y aquí le voy a decir que mantenga el formato de origen. Esta tabla la vamos a mover por acá. Esto me pasa porque prácticamente no lo voy a poder hacer porque estoy entre 2 sistemas operativos y a veces hay incompatibilidad cuando copio la información. Entonces lo único que voy a hacer sería, en mi caso, ustedes sí lo pueden hacer. En mi caso voy a hacer una captura de pantalla para poder copiar esa ecuación de regresión. Aquí está, ecuación de regresión. También otra cosa que me gusta aquí de Minitab es que Minitab te respeta la ecuación de regresión en función a las variables que tú le estás diciendo. Vean, la presión es equivalente a o está en función de la constante más la pendiente por la temperatura, ¿no? Que esos son los elementos de la ecuación de regresión. Entonces si yo ajusto esa recta, esta ecuación que yo estoy observando aquí pertenece a la ecuación, a la recta de color rojo, perdón, por ahí. Ahora, ¿cómo puedo validar si hay una relación entre ellos? Pues yo voy a proponer que exista una relación lineal. Y para eso yo debo de proponer pruebas de hipótesis para el modelo de regresión. Y las pruebas de hipótesis para el modelo de regresión es para esta ecuación de regresión. ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Pues 2 pruebas, H0 y HA. Okay, ahí está H0 y HA. ¿Qué voy a proponer en H0? Que voy a proponer que no hay una relación lineal entre la presión y la temperatura.
Si yo demuestro que si se cumple H0, es lo que yo realmente estaría demostrando. ¿Quién sería la hipótesis alternativa? Recuerden los cursos, la sesión de pruebas de hipótesis sería la contradicción de, en este caso, de H0. Aquí vamos a copiar esto. Vamos a copiar y aquí le vamos a decir pegar. Ahí está. Pero HA, en lugar de que sea no, sería así. Si hay una relación lineal entre la presión y la temperatura. Esa es la prueba de hipótesis para el modelo de regresión. Lo único que me dice esa prueba de hipótesis es ver si hay esa relación lineal que yo estoy buscando. O puede que exista una relación. Si yo lo quiero poner de manera más general, sería no hay una relación entre la presión y la temperatura. Pero como estamos en un análisis de regresión lineal simple, pues veremos qué es lo que sucede. Y para eso, para poder responder a esa pregunta, recuerden que nosotros necesitamos el análisis de la varianza. Y el análisis de la varianza lo tenemos aquí. Vamos a copiarlo, pero yo lo voy a hacer desde una captura por la que estoy corriendo virtualmente Windows. Y sería esto de aquí. Y únicamente traslado esa información aquí. Análisis de regresión, presión en función de temperatura, donde yo tengo el análisis de la varianza. ¿Qué es lo que yo necesito de este análisis de la varianza? La fuente de variabilidad debida a la regresión. ¿Por qué? Porque necesito el valor de probabilidad. Con ese valor de probabilidad, yo podré saber si acepto H0 o HA. Recuerden, si yo aplico el método del valor P, tenemos un criterio de rechazo. ¿Quién es ese criterio de rechazo? Si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia representado por alfa. Y aquí vamos a ver si me permite generar esa expresión. A lo mejor sí, si lo inserto como ecuación, ahí está. Y menor o igual que el valor de alfa, donde alfa es el nivel de significancia. Aquí está, ¿verdad? Punto y coma. Mi conclusión va a ser rechazar H0. Ahí lo tenemos. ¿Por qué selecciono ese criterio de rechazo? Porque me voy a basar en el método del valor P. Vamos a ponerlo arriba. El método del valor P. Si yo uso el método del valor P, mi criterio de rechazo sería este. Si el valor de probabilidad, que me faltó la P, es menor o igual al nivel de significancia, rechazar H0. Construyo ese criterio de rechazo. El valor P que yo obtengo para el modelo de regresión es 0.000 y debe ser menor o igual que el nivel de significancia. Como el problema no me dice qué significancia trabaje, le voy a decir el estándar, que es 0.05. Entonces puedo observar ahí que la condición se cumple y entonces yo debo de rechazar H0. ¿Okay? Hay suficiente evidencia para poder rechazar H0. O sea, que no se cumpla de que no exista una relación lineal entre la presión y la temperatura. Entonces aquí lo vamos a tachar de que esa no se cumple y la que realmente se está cumpliendo es HA. Ahí está. Se cumple eso, ¿por qué? Porque a partir del análisis de la varianza yo estoy demostrando que el valor de probabilidad sí es menor que el nivel de significancia. Se concluye, incluso podemos aquí poner, se concluye la aprobación de HA. Y así lo voy a poner. ¿Qué significa aprobación HA? Lo que tenemos subrayado en color verde, prácticamente. Ahora, una vez que yo realicé eso, puedo proponer pruebas de hipótesis, pero ahora para los coeficientes de la regresión. Entonces vamos a poner por acá, control V, pruebas de hipótesis para, y vamos a poner aquí los coeficientes de la regresión.
¿Y qué es pruebas de hipótesis para los coeficientes de la regresión? Nuevamente voy a copiar la ecuación de regresión porque todo es basado con ello. De esta ecuación de regresión, ¿quiénes son los coeficientes? El valor de menos 47.9. ¿Por qué el valor de menos 47.9? Porque ese es el estimador beta sub 0 en el modelo general de la ecuación de regresión. Beta sub 1 vendría siendo el valor de la pendiente, que es el valor de 2.213. Cuando yo hago una prueba de hipótesis para los coeficientes de la regresión, es saber si la constante, en este caso beta sub 0, contribuye a la explicación de la presión, o si la temperatura con su respectiva pendiente realmente están contribuyendo al efecto de la explicación de la presión. Para eso me sirve esa prueba de hipótesis de los coeficientes. Aquí probablemente no se vea tan pronunciado porque únicamente tengo dos variables, una variable de respuesta y una variable explicativa. Pero en un modelo de regresión lineal múltiple, esta prueba es importante. Porque si yo tengo 5 variables explicativas, podré saber cuál de esas variables explicativas realmente aporta al modelo. Las que no aportan, pues prácticamente las puedo eliminar. Claro, viendo su respectivo análisis de regresión, ¿no? Puede que a lo mejor si dos variables explicativas no están aportando, ¿verdad? Y si yo tengo 5, pues a lo mejor un modelo de regresión lineal múltiple con 3 variables pueda explicar mejor a mi respuesta, ¿verdad? Pero eso es en el caso de modelo de regresión lineal múltiple. En este caso, que es un análisis de regresión lineal simple, casi no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Porque ¿qué puede pasar? Si yo demuestro que beta sub 0 es no significativo, es decir, que no aporte a la presión, no pasa nada. ¿Por qué? Porque quiere decir que la presión está realmente correlacionada con la temperatura. O sea, sí voy a ver un efecto. Caso contrario, si yo demuestro que beta sub 1 es no significativo, ahí lo que me quiere decir que es que la presión realmente no tiene una relación directa con la temperatura. Y van a ver que esta prueba que nosotros vamos a hacer tiene mucha relación con la prueba anterior. En la prueba anterior nos dicen, tú tienes una relación lineal. ¿Qué tan lineal es? Yo no lo sé, ¿verdad? Eso es lo que me dice la prueba de hipótesis para el modelo de regresión. Tú estás demostrando o tú estás haciendo la inferencia de que tú tienes una relación lineal entre la presión y la temperatura. Como aquí nosotros demostramos HA, nosotros lo único que estamos demostrando es que sí hay linealidad, pero no sabemos qué tan buena es esa linealidad. Eso no me lo dice. Y eso tiene mucho que ver con esta prueba que tenemos aquí. Son complementarias entre sí. Entonces, ¿qué debería de hacer? Entonces aquí voy a poner la forma de tabla para no generar mucho texto por ahí. Entonces vamos a poner para beta sub 0 y para beta sub 1. ¿Ok? Para beta sub 0, nosotros debemos de plantear dos pruebas de hipótesis. H0, que es que sea significativo. O sea, que beta sub 0 sea igual a 0. Y también puedo plantear HA. Si yo demuestro HA es que sea significativo. Significativo, ahí está. Es decir, que beta sub 0 sea diferente de 0. ¿Ok? Aquí hay una ligera infracción. Acá en HO debe ser no significativo. Vamos a borrar eso. Sería ahí. No significativo. Y debe ir un espacio. Ahí está. Y esta la vamos a transformar en forma de ecuación porque así se ve un poco feo. Vamos a dar en insertar y la vamos a dar en ecuación. Y ahora sí. Beta sub 0. Esto lo vamos a poner como un subíndice. Borramos esto y aquí sería 0. Y aquí sería beta sub 0 en este caso. Una disculpa ahí por el ruido de fondo. En este caso es beta sub 0 igual a 0.
Y en el caso de HA sería que beta sub 0 sea diferente de 0. Entonces nada más me falta cambiar este signo de igualdad por este otro símbolo. Entonces me voy a la herramienta de ecuaciones y en la herramienta de ecuaciones selecciono el símbolo, aquí está, diferente de 0. Esas pruebas de hipótesis que yo he planteado aquí son las mismas para beta sub 1. ¿Ok? Beta sub 1, ahí me cometí una ligera infracción. Beta sub 1. Y por acá sería beta sub 1. Entonces observen, beta sub 0 son las mismas. Lo único que cambia es el significado de beta sub 0 y beta sub 1. Ahí está. ¿Qué es lo que yo necesito para poder responder si los coeficientes realmente son significativos o no significativos? Necesito en este caso la tabla de coeficientes. Aquí nosotros vamos a poner el valor P. ¿Cuál es el valor P para beta sub 0? ¿Y cuál es el valor P para beta sub 1? Así. ¿Dónde consigo esa información? Me voy aquí en Minitab y en Minitab me muestra la tabla de coeficientes. Yo voy a tomar una captura de pantalla porque no puedo copiar adecuadamente los archivos originales y lo voy a enviar aquí a mi hoja de Word. Sí, para que sea congruente el análisis. Y lo voy a poner hacia arriba. Ahí. Ahí está. Tengo mi ecuación de regresión y mi tabla de coeficientes. Entonces, ¿cuál es el valor de probabilidad para beta sub 0? Beta sub 0 representa el término de la constante, que es 0.006. Entonces ahí voy a poner 0.006. Y en el caso de beta sub 1 sería el valor de la temperatura, o sea, el coeficiente de la pendiente, que sería 0.000. ¿Ok? Ahí está. Para ambos casos, tenemos que aplicar un criterio de rechazo. ¿Cuál es el criterio de rechazo? El mismo que nosotros utilizamos aplicando el método del valor P. Aquí lo tenemos. Este método del valor P. Si el valor de probabilidad es menor o igual al nivel de significancia, nuestra conclusión va a ser rechazar la hipótesis nula. Entonces, al observar aquí mi criterio de rechazo, yo puedo poner esa condición y vamos a tomarla a partir de aquí. Lo voy a copiar. Es únicamente para no volver a escribir todo. Aquí control V y entonces el valor de probabilidad para beta sub 0 es 0.06 y el nivel de significancia que voy a manejar va a ser el mismo. Y en el caso el valor de probabilidad para beta sub 1 sería 0.0, debe ser menor o igual a 0.05. O sea, estoy respetando prácticamente el resultado del valor P de la tabla de coeficientes. Ahí está. Y vamos a agregar una nueva fila. Insertar inferior. Para agregar la conclusión. La conclusión sería rechazar H0. Y se rechaza H0 en ambos casos. Porque sí se cumple el criterio de que el valor de probabilidad sea menor o igual que el nivel de significancia. ¿Qué implica eso? Que yo debo de validar HA y debo de validar HA. ¿Qué implica validar HA? Que el valor de la constante sí aporta la explicación de la presión. Matemáticamente nos quiere decir que el intercepto con el eje Y está en el lado negativo del eje Y. ¿Por qué? Porque es diferente de 0 y además estamos viendo que en la ecuación de regresión es menos 47.9. El cruce lo va a hacer en el eje Y negativo. Por otro lado, en el caso de la pendiente nos está diciendo que es significativo, es decir, que es importante que el valor de la pendiente que le corresponde a la temperatura es necesaria para explicar al modelo. ¿Por qué? Porque ese valor de pendiente beta sub 1 es diferente de 0. Y claro que es diferente de 0 porque nosotros estamos observando ahí que tiene un valor de 2.213. O sea, lo puedo ver desde ese punto de vista matemático. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera demostrado que H0 sea no significativo? Lo más probable es que yo en un gráfico observara una recta paralela al eje X.
Y ahí sí, prácticamente no hay una relación entre la presión y la temperatura. ¿Por qué? Porque todo es constante. A medida que yo aumente la temperatura, no voy a observar un cambio en la presión. Eso es en el caso de que si yo demostrara que H0 sea no significativo. Y vean que aquí, como con las pruebas de los coeficientes de la regresión, donde nos están diciendo, oye, HA sí aporta, perdón, beta sub 0 sí aporta a la explicación de la presión y beta sub 1 también te aporta la presión. Es congruente con lo que nosotros hemos obtenido acá en la tabla del análisis de la varianza. Aquí nos dijeron, sí tienes una relación lineal entre la presión y la temperatura. Es lo único que te puedo decir. Pero yo no te puedo demostrar si realmente es lineal eso, ¿verdad? Lo único que te puedo decir es que sí hay una relación. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura, tú ves un aumento de la presión. Que sea lineal, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso yo lo tendría que demostrar con los coeficientes del resumen del modelo. Eso es. Ahora, ¿debo de confiar en ese análisis de la varianza? Lo más probable es que sí, ¿verdad? Recuerden que para validar el ANOVA necesito el análisis de los residuales. De aquí, vean aquí. Y ya desde aquí, desde el análisis de los residuales, veo detalles. Observen. Recuerden, este gráfico de aquí que les estoy señalando es para analizar si se cumple el supuesto de normalidad. De por acá, si se cumple el supuesto de varianza constante, y de abajo, si se cumple el supuesto de independencia. Para que nosotros podamos confiar en este resultado de la ANOVA, debemos de garantizar que estos tres supuestos se cumplan. Y lo vamos a hacer de manera cualitativa, que es el método gráfico. Vamos a poner análisis de los residuales. ¿Ok? Y en el análisis de los residuales incluso puedo generar una tabla, ¿verdad? Vamos a poner aquí 3 columnas y a ver si con eso es suficiente. Primero, supuesto de normalidad, varianza constante y supuesto de independencia. ¿Cómo puedo validar el supuesto de normalidad? Si veo que todos esos puntos de color azul, vean ahí los puntos de color azul, se ajustan a esa recta de color roja que les muestra Minitab, gráficamente yo puedo decir que el supuesto de normalidad se cumple. Entonces, normalidad se cumple. Más bien, primero la descripción, ¿verdad? Los residuos, para dar una pequeña discusión, los residuos se ajustan a la recta. ¿Ok? Y si los residuos se ajustan a la recta, el supuesto de normalidad se cumple. ¿Ok? En el caso de varianza constante, ¿qué es lo que yo debo de apreciar para que pueda validar esa varianza constante? Vean aquí que hay un valor de 0, ¿okay? El valor de la media, 0 de los residuales, aquí está. Lo que yo debo de observar para poder validar ese supuesto de varianza constante es que debo de ver dispersión total de esos residuales sin que se forme ningún patrón. ¿A qué me refiero con patrón? Un modelo matemático. Y vean aquí que yo no veo dispersión total. Lo que yo estoy observando es que miren, una especie de parábola. ¿Vean? Ahí está, una parábola. O sea, hay un patrón matemático. Quiere decir entonces que el supuesto de varianza constante no se cumple. Entonces aquí podemos poner hay, o podemos decir los residuos forman un modelo un patrón matemático, no podemos decir, un patrón matemático. Específicamente tiene un comportamiento de tipo cuadrático. A eso me refiero con el modelo matemático. Si yo observo eso, lo que yo puedo concluir es no se cumple. ¿Ok? En el caso de la independencia, es la misma interpretación de la varianza constante. Tengo el valor de 0 y yo debo de observar, en este caso, dispersión total de esos puntos. ¿Qué es lo que observo aquí? No veo dispersión total, vean prácticamente como una parábola. ¿Ok? Por lo tanto, si yo veo que existe esa palabra, quiere decir que hay autocorrelación de los datos.
¿Ok? Quiere decir que estos valores no son independientes entre sí. Entonces presentan autocorrelación. Los residuales. Hay una autocorrelación de los residuales. ¿Qué es lo que yo puedo concluir por ahí? Autocorrelación de los residuales. Por lo tanto, no se cumple. Conclusión general del modelo. Se sugiere analizar otro modelo de regresión para explicar la relación entre la presión y temperatura. ¿Por qué? Porque los supuestos del modelo no se cumplieron. Si los supuestos del modelo se hubieran cumplido, pues no habría problema, porque todo lo que me dice el análisis de la varianza sería adecuado, esto de aquí. Ahora, esto no supone que mis resultados están mal. No supone que yo hice un mal cálculo, no. Lo único que les están diciendo es que si tú pretendes llevar a cabo el análisis mediante una regresión lineal, no es lo más adecuado. Aquí el análisis estadístico nos está diciendo que probablemente exista otro modelo que realmente explica los datos. Eso es lo que me quiere decir. De ahí el por qué la prueba de hipótesis para el modelo de regresión. Nosotros comentamos, sí hay una relación lineal entre la presión y la temperatura. ¿Qué demostró el ANOVA? El ANOVA demostró, claro que sí hay. Que sea lineal, eso no te lo puedo asegurar. Sé que hay una relación entre la presión y la temperatura, pero no sé si realmente es lineal. Es lo que nos está diciendo el ANOVA. En el de los coeficientes nos dice, mira, tu aporte de la constante y la temperatura, o sea, beta sub 0 y beta sub 1, sí explican adecuadamente a la presión, ¿verdad? Que concuerda con el análisis de la varianza. Pero el análisis de los residuales me dicen, cuidado, porque sí, yo estoy de acuerdo que tengas una relación entre variables, incluso que tus estimadores beta sub 0 y beta sub 1 aporten a la explicación de la presión, pero el modelo que tú me estás planteando no funciona. Debes de plantear otro modelo. Esa es a la conclusión que yo debo de llegar. Para el inciso D, ¿qué nos pide el inciso D? Nos dice, señale el valor de la pendiente de la recta e interprételo en términos prácticos. O sea, en función al problema, ¿qué significa ese valor de pendiente? Aquí le voy a dar Enter y debo de copiar nuevamente la ecuación de regresión. Vamos a copiar por aquí y lo vamos a pegar por aquí. Esta es la ecuación de regresión. ¿Quién es la pendiente de la recta? El valor de 2.213. El valor de la pendiente sería de 2.213. Cada vez que se incremente un grado de temperatura, habrá una razón de cambio de 2.213 en la presión. ¿Okay? Esa es mi interpretación de la pendiente. El valor de la pendiente sería 2.213 y cada vez que se incremente un grado de temperatura habrá una razón de cambio de 2.213 con respecto a la presión. Con eso prácticamente respondo al inciso D. Y por acá nos dicen, observe la gráfica de residuales contra predichos. Nota algo relevante, ¿verdad? Esa gráfica, bueno, ya lo respondimos, ¿no? Prácticamente. La gráfica de los residuales serían estos de aquí.
Ahí puedo responder. Observe la gráfica de residuales contra predichos. ¿Nota algo relevante? Sí. Coma. No se cumplen los supuestos de varianza constante ni el supuesto de independencia, que es a la conclusión que nosotros llegamos en la sección anterior. Eso es lo que yo puedo comentar. Y para el caso de ¿estás satisfecho con el modelo ajustado? Argumente. O sea, que esa es la parte que quedaba pendiente. ¿Estás satisfecho con el modelo ajustado? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Necesito ir al resumen del modelo. Entonces aquí yo puedo ir a este resumen. Mírenlo aquí. Y puedo entrar y puedo copiarlo por ahí. ¿Ok? ¿Estás satisfecho con el resumen del modelo? Vean, tenemos S representa la desviación estándar. El R cuadrado representa el coeficiente de determinación. Este R cuadrado ajustado representa el coeficiente de determinación ajustado. Y nos falta el coeficiente de correlación, ¿no? Que el coeficiente de correlación también lo puedo obtener. Incluso el coeficiente de predicción. Lo bondadoso de Minitab por aquí es que, por ejemplo, si yo tengo dudas de qué significa este R cuadrada, yo puedo, por ejemplo, seleccionar, vean ahí, elementos, voy a seleccionar ahí, o incluso el resumen del modelo, y irme a Minitab, donde Minitab tiene este icono de signo de interrogación. Si yo le doy clic por ahí, directamente me va a enviar a la página de Minitab, donde me va a mostrar esa sección de ayuda para saber qué significa ese resumen del modelo y cómo yo puedo, en este caso interpretar estos datos prácticamente. Vamos a decirle que no. Y vamos a ponerle aquí esto que sí y no enviar datos personales. Aquí está, a ver. Eso me pasó, no crean que siempre pasa, eso es porque acabo de instalar Windows aquí y Windows pues me genera muchas restricciones por ahí. Vean, interprete los resultados clave para ajustar modelo de regresión y regresión lineal. 1. Determinar cuáles términos contribuyen más a la variabilidad de la respuesta. Lo puedo hacer. Puedo aplicar un diagrama de Pareto y ver esa asociación entre variables. Y aquí lo que yo necesito, vean, todo es en función al valor de probabilidad, pero esto no es lo que yo requiero. Aquí está, vean. Determinar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos. Que eso es lo que me preguntan en el inciso F. ¿Está satisfecho con el modelo ajustado? Argumente. Y aquí nos dicen, para determinar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos, examine los estadísticos de bondad de ajuste en la tabla de resumen del modelo. O sea, esta tabla que yo tengo aquí. S, o sea, si nosotros queremos interpretar S quiere decir lo siguiente. Utilice S para evaluar qué tan bien el modelo describe a la respuesta. Utilice S en lugar de los estadísticos R cuadrado para comparar el ajuste de modelos que no tienen una constante. ¿Okay? S se mide en las unidades de la variable de respuesta y representa la distancia que separa los valores de los datos de los valores ajustados. Mientras más bajo sea el valor de S, mejor describirá el modelo la respuesta. Sin embargo, un valor de S bajo no indica por sí solo que el modelo cumple con los supuestos del modelo, lo que comentamos anteriormente. Debe examinar las gráficas de residuos para verificar los supuestos. Conclusión. S me representa una desviación, o sea, cuál es el error que yo estoy cometiendo cuando uso la ecuación de regresión. Si yo uso esta ecuación de regresión, por lo general estaría cometiendo un error de 20.399 unidades. Y claro que va en función a la respuesta, ¿no? De presión. Ahora, el R cuadrado, mientras mayor sea el valor de R cuadrado, de aquí, mejor se ajustará el modelo R cuadrado. Siempre está entre 0 y 100%. O sea, esto lo vamos a encontrar entre 0 y 100% y este R cuadrado ajustado también entre 0 y 100%. Pero ojo, son dos cosas diferentes. Acá abajo nos dicen esa
ese concepto. El R cuadrado siempre se incrementa cuando usted agrega predictores adicionales a un modelo. Por ejemplo, el mejor modelo de 5 predictores siempre tendrá un R cuadrado que será al menos tan alto como el mejor modelo de 4 predictores. Por lo tanto, R cuadrado es más útil cuando se comparan modelos del mismo tamaño. ¿Ok? Si yo tengo modelos equivalentes, puedo usar el R cuadrado. Aquí, como solamente tengo, en este caso, el coeficiente de determinación R cuadrado entre una variable de respuesta y una variable explicativa, sí lo puedo usar, 89.81%. Es buen ajuste del modelo y me describe que hay una correlación fuerte entre esas variables. Pero no es el modelo ideal. ¿Qué significa R cuadrado ajustado? Utiliza R cuadrado ajustado cuando desea comparar modelos que tengan diferentes números de predictores. Es decir, si yo quiero comparar este modelo R cuadrado con uno de regresión lineal múltiple, lo puedo hacer. Y para saber qué modelo es mejor, debería de usar el R cuadrado ajustado. Y vean aquí, los modelos que tienen valores más grandes de R cuadrado pronosticado tienen mayor capacidad de predicción. Este es el de predicción, perdón. Siempre aumenta cuando se agrega un predictor al modelo, incluso cuando no hay una mejora real del modelo. El valor de R cuadrado ajustado incorpora el número de predictores del modelo para ayudar a elegir el modelo correcto. Es decir, traducido al español, ¿qué me quieren decir estos coeficientes, ¿no? El R cuadrado mide qué tanto explica la variable X a la variable de respuesta. El R cuadrado ajustado me va a servir para poder compararlos con otros modelos. Normalmente usamos estos. Si lo comparo con uno cuadrático, con uno lineal o con uno cúbico, este es el mejor estadístico para poder predecirlo. ¿Por qué no uso este R cuadrado con otros modelos? Porque cada vez que yo agregue una variable al sistema, a mi ecuación de regresión, este R cuadrado se infla. O sea, es decir, puede tener hasta 90-95%, pero no quiere decir que sea buen modelo. No, únicamente se está inflando porque yo estoy agregando nuevas variables. Y lo más recomendable es concluir con el R cuadrado ajustado. Hay aquí, por ejemplo, el R cuadrado de predicción. Utilice R cuadrado pronosticado para determinar qué tan bien el modelo predice la respuesta para nuevas observaciones. Los modelos que tienen valores más grandes de R cuadrado pronosticado tienen mejor capacidad de predicción. Un R cuadrado pronosticado que sea sustancialmente menor que R cuadrado puede indicar que el modelo está sobreajustado. Un modelo sobreajustado se produce cuando se agregan términos para efectos que no son importantes en la población. El modelo se adapta a los datos de la muestra y por lo tanto es posible que no sea útil para hacer predicciones acerca de la población. Eso es algo muy importante. Vean que aquí ese R cuadrado de predicción no está. ¿Por qué no está? Porque yo le pedí a Minitab un análisis simple. Si yo vengo por acá nuevamente y le solicito estadísticas, en este caso regresión, y le solicito regresión, ajustar modelo de regresión. En resultados, aquí todo lo voy a tener, ya está configurado. Únicamente en resultados le voy a solicitar que sean tablas simples. Le doy en aceptar y únicamente le doy en aceptar. Cuando yo haga eso, me genera nuevamente el análisis de regresión, pero ya más detallado. Vean aquí que tengo, ya me aparece aquí en el resumen del modelo. Mírenlo ahí. Vamos a ver. Este es el anterior. Y justamente aquí, análisis de la variable. Aquí está, vean, resumen del modelo. Ya me aparece el R cuadrado de predicción. Es decir, si yo quiero hacer una nueva lectura, por ejemplo, quiero proponer cuál será el valor de la presión con una temperatura de 100 grados centígrados, como es un nuevo valor que yo no tengo registrado, yo podré saber esa inferencia y con la precisión adecuada, que en este caso sería del 83.07%, que es muy diferente al R cuadrado ajustado.
Esto de aquí funciona prácticamente para pronosticar nuevos valores. En cambio, si yo quiero pronosticar la temperatura de 13, 19.5, 45.7, el R cuadrado me sirve prácticamente para hacer eso. Pero si quiero nuevas observaciones, este es el estadístico más adecuado. ¿Qué más puedo hacer? Incluso yo le puedo solicitar aquí a Minitab asistente, en este caso regresión, por aquí regresión, y que me muestre, en este caso, me dice aquí Minitab en este diagrama. ¿Cuántas variables tienes? ¿Tienes una variable X o 2 a 5 variables? Si es una variable X, entonces quiere decir que estás en una regresión lineal simple. ¿Quién es tu columna de Y? La columna de Y es el efecto de la presión y la columna de X el efecto de la temperatura. Quiero proponer un modelo lineal con una significancia del 5% y únicamente le doy en aceptar. Cuando yo haga eso, Minitab me hace los cálculos correspondientes. Y esta hoja es la más importante. ¿Por qué? Porque observen aquí. ¿Existe una relación entre Y y X? Pues te dice que sí. Vean, aquí está el valor de probabilidad, que es 0.001. Que es la que utiliza Minitab. Y la relación entre presión y temperatura es estadísticamente significativa. O sea que yo sí tengo una relación entre la presión y la temperatura. Después, porcentaje de variación explicado por el modelo. Que eso es en la tabla del resumen. O sea, 89.81%. ¿Qué significa este porcentaje de variación? Lo que yo les comentaba hace rato. El R cuadrado significa ¿qué tanto explica la variable X a la respuesta? Lo explica en un 89.81%. O sea, realmente es muy alto. Y aquí nos dicen, mira, es muy alto esa explicación. Y falta el coeficiente de correlación, que es el valor de R normal, no R cuadrado. El coeficiente de correlación me dice, la correlación positiva es de 0.95, indica cuando la temperatura aumenta, la presión también tiende a aumentar. O sea, sí hay una correlación muy fuerte entre la presión y la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo veo, cada vez que yo aumento el efecto de la temperatura, observo que incrementa la presión. Y tiene ese comportamiento. El único detalle es que no es un comportamiento lineal. Entonces, ¿estás satisfecho con el modelo ajustado? La respuesta es que no. No. Porque de acuerdo a los análisis mencionados, creo que ahí cometí una infracción, ¿no? Porque el resumen ¿cómo discutirlo? No, porque no estoy, vamos a ponerlo, no estoy de acuerdo debido a que el análisis de los residuales, no estoy de acuerdo debido a que, el análisis de los residuales sugieren que se use otro modelo para explicar la relación entre las variables. A pesar de que se tiene un buen resumen del modelo, se debería, vamos a poner una comita, se debería comparar con otro. Es decir, puedo concluir también, de acuerdo con el resumen del modelo, se cumplen los criterios donde el R cuadrado ajustado es mayor que el 70%, el R cuadrado de predicción también supera el 70%, es decir, que si yo quiero generar pronósticos, los puedo hacer sin ningún problema para poder hacer inferencias de valores futuros. Lo puedo hacer. Y mis predicciones tendrían una precisión, por acá, vamos a ver, del
83.07%, el R cuadrado de predicción. Por lo tanto, cumple con el criterio para poder llevar a cabo nuevas predicciones. Sin embargo, de acuerdo al análisis que nosotros hicimos aquí, los residuales nos dicen, no, tienes que plantear otro modelo, búscale otro modelo para poder saber si realmente es el más adecuado. Y eso es lo que les preguntan en el inciso G. ¿Hay algún otro modelo que puede funcionar mejor? Proponga uno de los que se explicaron al inicio del capítulo, ¿no? O sea, ¿hay otro modelo que lo explique mejor? Puede que sí. ¿Y cómo podemos hacer eso? Vean, un análisis rápido. Puedo irme a estadísticas, regresión y llevar a cabo una gráfica de línea ajustada. Aquí le voy a solicitar la respuesta de Y, que sería el efecto de la presión con la temperatura, X. Y vean aquí, Minitab me dice, a ver, ¿quién va a ser? ¿Quieres un modelo lineal? ¿Quieres un modelo cuadrático? ¿O quieres un modelo cúbico? Y lo vamos a poner, lo voy a ver aquí en un documento de PowerPoint para poner todos esos modelos. Entonces vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Entonces le voy a pedir primero lineal y le voy a decir que las gráficas, ok, aceptar. Incluso le puedo pedir las gráficas 4 en 1, aceptar. Y opciones, nada por aquí. Y almacenamiento si quiero los residuos para comprobar supuestos. Únicamente le tengo que dar en aceptar. Y cuando le den a aceptar, Minitab me va a generar su gráfica de los residuales, que aquí lo tengo, que es similar al que nosotros obtuvimos en el análisis de regresión simple. Y este modelo, que es importante. Vean que esta es una forma de hacer un análisis de regresión más rápida. Lo voy a copiar. Ahí está. Y lo voy a pegar aquí al documento de PowerPoint. Nuevamente me voy en estadísticas. En estadísticas me voy a regresión y gráfica de línea ajustada. Y en lugar ahora de uno lineal, le voy a pedir uno cuadrático. Ya los valores están configurados y únicamente le doy en aceptar. Me genera las gráficas 4 en 1 y también me genera el modelo de regresión. Y mírenlo ahí. Miren qué es lo que pasó. Voy a poner esto y lo vamos a pegar por acá. Y todavía puedo irme a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada y le voy a solicitar el cúbico. Le doy en aceptar. Y por aquí voy a copiar el modelo cúbico. Y aquí está. Entonces vamos a trabajar con este documento de PowerPoint. Entonces lo único que voy a hacer es tratar de poner las tres gráficas para que se vean los resultados que hemos obtenido. Vamos a ponerlo por ahí. Así. Y este también por aquí. Y vamos a darle F5. Ven aquí. Mírenlo aquí. En este caso, yo tengo los tres modelos de regresión que le he solicitado a Minitab. El primero es el que nosotros hicimos, un modelo lineal. El segundo es un modelo cuadrático y el tercero es un modelo cúbico. Entonces, cuando en el inciso G le solicitan, oye, ¿crees que un modelo explique mejor al comportamiento de tus variables? Lo que les está diciendo es trata de aplicar otros modelos de regresión que no sean lineales, que puede ser cuadrático o puede ser cúbico. Y es lo que nosotros hemos hecho aquí. Vean este de aquí. Nos dan la ecuación de regresión, que es la que nosotros obtuvimos en un modelo lineal, pero el segundo, que es un modelo cuadrático, vean que la ecuación de regresión cambia y tiene que tener un término cuadrático. ¿Por qué? Porque le pedí un modelo cuadrático a Minitab. Y eso es lo que me dio a mí. Pero también le solicité un modelo cúbico. Y ven, aquí está el exponente cúbico. También me da la información de los estadísticos, el resumen del modelo. Oyes, te he puesto ahí el resumen del modelo para que tú identifiques cuál te conviene más. ¿Cuál de los tres modelos explica mejor a la presión con respecto a la temperatura? Quien lo explica mejor sería el modelo cúbico. Vean ahí el modelo cúbico. Realmente está ajustando
la recta está ajustada a los datos. ¿Qué significa la recta ajustada a los datos? Aquella recta, en este caso de color rojo, que trate de englobar a la mayoría de los datos experimentales, que son los puntos de color azul. Vean que el modelo lineal únicamente uno es el que técnicamente está tocando la recta ajustada. Y los demás, por ejemplo, estos de aquí, están alejados de la recta. Estos dos de acá también están alejados de la recta y estos tres de aquí también están alejados de la recta. No tiene un comportamiento lineal porque no se ajustan a esa línea recta de color rojo. Pero sí hay una relación. ¿Por qué? Porque a medida de que yo aumento la temperatura, aumenta la presión y nosotros sí vemos ese efecto. Pero un modelo lineal no lo puede explicar bien. En cambio, si yo me paso un modelo cuadrático, vean cómo aumenta el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado para el modelo lineal es 88.7%. En cuanto al modelo cuadrático, el R cuadrado es del 99.4%. O sea, está muy, muy elevado. ¿Ok? Además, la desviación estándar, ¿verdad? El error típico prácticamente es de 4.6. Pasó de 20.39 a 4.6 prácticamente. O sea, sí disminuye el error si yo propongo un modelo cuadrático. Y vean que en el modelo cuadrático los puntos casi están sobre la recta. Obsérvenlo ahí. A excepción de este que está ligeramente arriba, este y este que es el que se nos está saliendo por ahí. Este debería de estar por acá. Pero aún así un modelo cuadrático lo explica muy bien. Pero vean acá el modelo cúbico. El modelo cúbico dice que el R cuadrado ajustado es del 100%. ¿Sí lo ven? O sea, todos los puntos están sobre la recta. ¿Cuál de los tres modelos explica mejor al comportamiento de la presión con respecto a la temperatura? Sería el modelo cúbico, al tener un R cuadrado ajustado del 100%. ¿No? Es ideal, el comportamiento es ideal. Aunque yo les he comentado que llevar a cabo predicciones al 100%, eso no existe. Siempre debe de haber un margen de error, ¿no? Entonces, teóricamente, el modelo cúbico es el más adecuado, que de ahí le sigue el modelo cuadrático y finalmente le sigue el modelo lineal. Si nosotros queremos ordenarnos cuál de ellos se generaría mejores pronósticos, pues los mejores pronósticos lo da el modelo cúbico, de ahí le sigue el modelo cuadrático y de ahí le sigue el modelo lineal. ¿Y eso cómo lo puedo saber? Lo puedo saber con la calidad del ajuste del modelo. La calidad del ajuste del modelo lo puedo medir con esto de aquí, con esto de aquí y con esto de aquí. Y como quiero comparar entre modelos, el estadístico que me sirve para comparar entre modelos es el R cuadrado ajustado, que también lo puedo usar como efectos de predicción. ¿Con cuánta predicción tendré un nuevo valor? 88.7%, 99.4% y el 100% para acá en el modelo cúbico nos están diciendo. Aunque ahí, si queremos nuevos valores, sería más adecuado obtener el R cuadrado de predicción, porque eso sí nos garantizaría prácticamente un valor más real que este R cuadrado ajustado. Recuerden que el R cuadrado, el coeficiente de determinación R cuadrado, únicamente lo que nos quiere decir es qué tanto explica la temperatura a la presión para los tres casos. En el caso del modelo lineal lo explica en 89.8% y tiene sentido porque vean que los datos de color azul no se aceptan a la recta. En cambio, un modelo cuadrado sí están cercanos a la recta, ¿verdad? Casi es encima de ellos y realmente la temperatura lo explica en un 99.5%. Sin embargo, para un modelo cúbico, aquí ya vemos que la explicación es del 100%, porque prácticamente todos los puntos están sobre la recta. Y es así como yo tengo que hacer ese análisis. Entonces, aquí en el ejercicio, ¿hay algún otro modelo que pueda funcionar mejor? Proponga uno de los que se explicaron al inicio del capítulo. Prácticamente es los modelos que yo les acabo de explicar. Tienen que poner ahí modelo lineal, modelo cuadrático y modelo cúbico. Y de los tres van a identificar cuál de ellos es el mejor. El modelo cúbico es mejor porque su R cuadrado ajustado es del 100%. Además que en la gráfica se puede apreciar que los datos experimentales sí se ajustan a esa recta mostrada en el modelo cúbico.
El modelo cuadrático también, ¿verdad? Con un ligero error, ¿verdad? Del 4%, ¿verdad? De 4 unidades, también puede ser adecuado, pero el que es menos preciso es el modelo lineal. Realmente yo no tendría un comportamiento lineal. Y eso es lo que yo debería de concluir por ahí. Que esa es la parte que faltaba, ¿verdad? En los videos ahí anteriores. También, si quieren hacer una predicción, por ejemplo, me voy aquí a Minitab. No tienen que hacerlo, ¿verdad? En este caso le voy a decir estadísticas, regresión y predecir. ¿Ok? Vean, ¿qué vas a predecir? La presión. Si a mí me dicen, por ejemplo, haz una predicción de, quiero saber cuál va a ser el valor de la presión. Vean aquí, cuál es el valor de la presión si manejas una temperatura de 100 grados. ¿Ok? Entonces aquí está la presión, la temperatura y únicamente le doy el valor de 100 y le doy aceptar. Cuando yo le den aceptar, Minitab me va a generar ese pronóstico. Miren, configuración. Variable, temperatura, valor de configuración, 100. Y Minitab me da la predicción de ese valor de 100 grados centígrados. O sea, que con 100 grados centígrados yo tendré un valor de 173.364 de presión. ¿Cómo determinó este valor ajustado? Únicamente lo que hizo Minitab fue tomar el valor de 100 y lo sustituyó en la temperatura. O sea, multiplicó 2.213 por 100 y le restó 47.9 unidades para que dé este valor de 173.364. El error ajustado por esa medición es de 14 unidades y vean que aquí incluso me genera el intervalo de confianza al 95%. O sea, sí está dentro del intervalo, vean, desde 140 a 206. O sea, es insesgado la estimación. ¿Okay? Porque se acerca al valor verdadero. Y vean que también nos genera un intervalo de predicción. Este intervalo de predicción lo utilizamos cuando realmente tengo datos que no han sido registrados. O sea, pronósticos para nuevos valores. Vean que aquí en la tabla, de temperatura, yo no tengo la temperatura de 100 grados. Entonces ahí me conviene generar el intervalo de predicción. Y claro, obsérvenlo con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, ese intervalo siempre va a ser más pequeño que con respecto al intervalo de predicción. El intervalo de predicción va desde 116 hasta 230. En el caso del intervalo de confianza, 140 hasta las 206 unidades. Sí hay una gran diferencia entre ambos valores. ¿Ok? Entonces, ahí en la última pregunta, o cuando les dicen, ¿cuál sería el valor de la predicción si se utiliza una temperatura de 400, ¿no? Pues únicamente puedo hacer eso. O lo puedo hacer manual. Si yo sé el valor de la temperatura y tengo la ecuación de regresión, pues únicamente sustituyo esa temperatura en la ecuación de regresión para saber el efecto que tendrá la presión. Y eso es para cualquier modelo. Espero haber aclarado sus dudas con respecto a esos apartados y pues saben que pueden mandar ahí comentarios para resolver las respectivas dudas. Hasta aquí dejo el video.